En otro orden, el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, presentó en las últimas horas un informe en el que recomienda retomar de forma gradual las consultas médicas presenciales. Quien ha trabajado en este asunto durante toda esta tarde es nuestro compañero Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rosario? Muchas gracias. Buenas tardes para todos. El saludo para todos los televidentes. Sí, exactamente. El GACH le presentó esta última semana al Poder Ejecutivo un informe que habla de varias partes, tiene varias aristas. Uno tiene que ver justamente con la evaluación del momento de la pandemia en el territorio uruguayo, con medidas de prevención de cara a lo que viene, porque recuerden que el Grupo Asesor Científico ya lo dijo, hay que reducir la cantidad de casos nuevos diarios a 200. Hoy estamos lejos de poder llegar a ese número. Esperemos lo que ocurra en un rato nada más cuando el Sistema Nacional de Emergencia nos presente el nuevo informe, pero esa era parte de lo que también tenía este informe, que por ahora es reservado, que el Poder Ejecutivo ya lo tiene a su cargo, que la calle lo discutió también con los principales asesores del Grupo Asesor Científico, coordinadores como lo son Radi, Cohen y Paganini, y que seguramente se va a discutir en la próxima semana, luego de Carnaval y luego del encuentro del mandatario con su par paraguayo Mario Abdo Benítez. ¿Qué es lo que genera expectativa la semana de Carnaval? Considerando también, claro, la semana de Carnaval por una situación de movimiento, exacto, ¿no? Otra vez como fue a nivel país, más que nada el mes de enero. Pero también fundamentalmente considerando que hay algunas medidas que fueron planteadas por el Poder Ejecutivo que tienen fecha de vencimiento el 21 de febrero, o sea, domingo. Cierto. Entonces el 22, ayer nos confirmaba esto el presidente de la República en un diálogo informal, va a estar desarrollándose un Consejo de Ministros y muchos de estos temas estarán sobre la mesa. Pero también dentro de este informe, vean ustedes, el equipo de atención primaria que trabaja en el Grupo Asesor Científico Honorario, de alguna forma también se le hace una recomendación a las autoridades sanitarias, que lo tienen muy claro este tema, me decían hoy en la tarde, pero fundamentalmente al Poder Ejecutivo para poder rever la situación de la atención presencial en los centros de salud, fundamentalmente en las mutualistas. ¿Por qué? Porque se está viendo que esta situación de haber suspendido la presencia de los usuarios de la salud en la atención presencial con los distintos médicos, está llevando a que no haya tantos controles y a que haya más problemas en algunas enfermedades no transmisibles, o sea, enfermedades que no tienen que ver con el coronavirus. ¿Qué es lo que están planteando? Vamos a repasar algunas de las placas respecto a lo que están planteando dentro de este informe. Y por ejemplo, vean ustedes, la suspensión de las consultas ha llevado a una disminución en los diagnósticos, en el control de los factores de riesgo y en los tratamientos médicos y quirúrgicos, con las mismas consecuencias relativas a la falta de atención y control. También, entre otras cosas, aconsejan en ese informe restablecer y ampliar las actividades de diagnóstico precoz y prestación de atención orientadas a las personas con enfermedades no transmisibles u otros problemas de salud también relegados a la mayor brevedad posible. Y obviamente hacen algunas sugerencias para que el Poder Ejecutivo, las autoridades sanitarias lo puedan evaluar en los próximos días. Las sugerencias son, por ejemplo, convocar en forma gradual a la consulta presencial según las capacidades de cada prestador. Estamos en la siguiente placa, por favor, lo que tiene que ver en cuanto a las sugerencias. Ahora sí, bien, gracias. Asignarle a los pacientes convocados turnos con horarios prefijados cada 20 o 30 minutos. Y también, entre otras cosas, que el profesional sanitario, o sea, en este caso el médico, sea el encargado de definir la convocatoria presencial a la consulta y que se restrinja la circulación de personas en los centros de salud, obviamente con excepción de los que tienen consulta o se deben realizar algún tipo de estudio. Hoy en la tarde, vía Zoom, dialogamos con uno de los integrantes justamente de este equipo de asistencia primaria. Estamos hablando del doctor Hamlet Suárez, que es otoneurólogo y que justamente nos comentaba sobre lo que está ocurriendo en cuanto a índices y a números y cifras globales que se están estudiando por parte de los científicos en todas partes del mundo. Referido a este tema, referido a la falta de atención, a la falta de controles y a cómo esto puede agravar, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con enfermedades oncológicas, con, por ejemplo, enfermedades no transmisibles. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía respecto a este tema, porque esta situación que a nivel mundo se está dando también está repercutiendo de alguna forma en Uruguay. 1 de cada 4 presentaciones oncológicas que están viendo globalmente están en estados no habituales, avanzados. Es decir, un 25% de pacientes llegan con estados más evolucionados que los que se ven habitualmente de procesos oncológicos. El impacto que ha tenido el procedimiento, por ejemplo, se han hecho 20% menos de trasplantes de órganos sólidos en general, de riñón, etcétera, etcétera. Y hay un estudio muy interesante del doctor Brioso del Hospital de Clínicas de la Clínica de la Facultad de Medicina, que muestra impacto en los índices de complicaciones en nacimientos, es decir, que el índice es fetos, digamos, o
que nacen con peso disminuido, de embarazos precoces, todos son índices que aumentaron globalmente, si uno los tiene que ver, un 20% en 2020, como índices de complicación, que tienen un vínculo con que no fueron suficientemente controlados las etapas finales de los embarazos. Hay un informe interesante de la Liga Antituberculosa que cuando los planes de contención de la tuberculosis que ha habido incremento en el mundo en estos últimos años, es proteger cuando hay contactos con medicación preventiva. Bueno, eso disminuyó un 20% el año pasado. Quiere decir que tenemos la potencialidad de que hay un grupo también muy importante de personas que tuvieron contacto con pacientes con tuberculosis que no están con protección y por lo tanto con una chance mucho mayor de generar la enfermedad. Así, por eso, lo que se están viendo es impacto en todos los niveles y en un nivel que corta transversalmente los distintos grupos etarios. No es ni adultos mayores, ni mujeres, ni hombres, sino que se ve, el impacto puede tener influencia en cualquier grupo de edad. Vean esto, en la semana académica del Hospital de Clínicas en el año 2020, o sea, el año pasado, cuando se presentaron algunos datos que fueron presentados por la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer y también por el Instituto Nacional del Cáncer, y que toma de alguna forma este equipo de asistencia primaria del Grupo Asesor Científico, se determina que hay impactos muy importantes en aquellos pacientes oncológicos. Y entre otras cosas, hoy en este informe que también se presentó por el GACH y que pudimos acceder, se sabe que en 2020, vean ustedes, se observó una disminución muy significativa en los exámenes de tamizajes de cáncer en comparación con el 2019. Por ejemplo, 80% para los Papa Nicolau, para el PAP, 66% para mamografías y 73% para test de sangre oculta en las heces. Ese es un tema que también obviamente repercute de forma directa en estos pacientes, como recién lo señalaba el propio Hamlet Suárez en el comienzo de esta entrevista que recién compartíamos. Pero vamos a repasar otras cifras a las cuales también pudimos acceder a lo largo de la jornada de hoy, que también hoy en un informe les presentábamos al mediodía. Porque vean ustedes, también se ha observado una disminución del 28% en el número de pacientes referidos a servicios oncológicos. Además, según registros de profesionales anatomopatólogos correspondientes a estudios realizados para instituciones del subsector público y privado, el número de informes de la anatomopatológicos oncológicos disminuyó un 18% en ese mismo periodo entre 2019 y 2020. El número de quimioterapias también se redujo, en este caso en 17%, y no se observó reducción en el caso de las radioterapias. Y según datos aportados por 3 seguros privados, el año pasado, vean ustedes, se realizaron 22% menos de PAP que en el año 2019. A nivel internacional, la mitad de los países, o sea, el 52%, refirieron tener afectados los servicios para el tratamiento de la hipertensión arterial. Un 49% tienen afectados los servicios para el tratamiento de la diabetes, 42% para el tratamiento del cáncer y 31% la atención de las enfermedades cardiovasculares. Por eso decíamos que también este análisis que se hace es en base a cifras globales que se están dando en el mundo por los efectos de la pandemia, por la falta de atención, la falta de controles, la falta de alguna forma de la presencialidad directa con el médico, pero que están repercutiendo también en nuestro país. En una segunda parte de esta entrevista que realizábamos hoy de tarde con este otoneurólogo, le consultábamos también a propósito de, bueno, si el confinamiento de alguna forma también repercute de forma negativa, ¿no? De forma perversa para la salud, así es la forma en la cual él lo menciona, en aquellas personas que son adultos mayores. Pero él hacía una mención: no solamente esto es un tema de adultos mayores, es un tema de todas las edades, en donde se están viendo afectados el hecho de tener confinamiento con, por ejemplo, ganar kilos, alimentarse mal, no hacer ejercicio, no hacer deportes o, por ejemplo, consumir alcohol. Acá está lo que decía. Algunos índices todavía no publicados que el Uruguay está siguiendo, digamos, los mismos patrones de comportamiento que han otras sociedades con más tiempo de evolución. Que digamos que el confinamiento da un empeoramiento del tipo de alimentación, del consumo de alcohol en forma exagerada, de la no movilidad y por lo tanto el incremento de peso. Y entonces son todos
factores que suman a un proceso perverso, digamos, en relación con el COVID y en relación con patologías de enfermedades no transmisibles. Es decir, hacen un conjunto de situaciones que empeoran digamos, la calidad de salud de la persona en relación a esta pandemia y en relación a la posibilidad de adquirir otras enfermedades que, digamos, tanto el consumo de alcohol exagerado, como la alimentación inadecuada, como digamos, la no movilidad de las personas, puede generar. Así que son todos puntos a los que también hay que poner foco para que haya modificaciones, digamos, modificaciones del ámbito del tipo de vida, que mejore ese patrón de calidad que vemos que se ha deteriorado. Bien, está planteada la sugerencia, están planteadas las recomendaciones, ahora será la autoridad sanitaria. Nos decía también, de hecho, Hamlet Suárez hoy en la tarde que las propias autoridades de la salud saben, ¿no?, de estos flagelos que se están presentando. Cartas en este asunto. Exacto, también. Y que seguramente esto va a ser analizado en el próximo tiempo. El gobierno es probable que lo analice también en el próximo Consejo de Ministros. Yánico, muchas gracias por tu informe. Felices vacaciones. Muchas gracias.